Buenas tardes chicos con todos, esperando que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy en nuestra clase de otra semana más, ¿no? El día de hoy vamos a ver mm, la continuación de la clase anterior y pues vamos a ver la composición de fuerzas paralelas. Considera dos personas que transportan en una mudanza un sofá agarrándolos por sus extremos. Ambos ejercen fuerza de direcciones paralelas entre sí y su resultante debería igualar el peso del sofá para poder desplazarlo. Para calcular la resultante de dos fuerzas paralelas, seguiremos estos pasos. La resultante de dos fuerzas paralelas y del mismo sentido de la otra fuerza, que es una fuerza neta, paralela a ellas y del mismo sentido, cuyo módulo de la suma de los módulos y cuya línea de acción o dirección está situada entre ambas. Se calcula gráficamente como se indica en la figura de la izquierda. Se lleva la fuerza mayor donde se encuentra el menor y la menor cambiándola de signo donde se halla la mayor. Se unen los extremos de estos vectores mediante una línea. En el punto donde se corta esta línea, que nos une los puntos A y B, colocamos el punto de aplicación de la resultante. Para calcular analíticamente el punto de aplicación de la fuerza resultante, tendremos en cuenta que la fuerza A o A es igual a la fuerza B o B. ¿Cómo estamos con estas figuritas? La resultante de dos fuerzas paralelas y del mismo sentido, ¿no? Y lo mismo pasa con la resultante de dos fuerzas paralelas y de sentidos contrarios, donde A y B son los puntos de aplicación de las dos fuerzas. La resultante de las fuerzas paralelas y del sentido contrario es otra fuerza, que es en este caso, como les comentaba, fuerza neta. Es como la suma de la fuerza A más la suma de la fuerza B daría como resultado una fuerza C, pero en este caso se le llama como fuerza neta, chicos. Entonces, por eso es que ahí existen dos fuerzas, porque si solo una persona hiciera esta fuerza con el sofá, pues simplemente no lo levantaría. Entonces, existen dos fuerzas diferentes que ayudan a una fuerza tercera. La resultante de dos fuerzas paralelas y de sentidos contrarios es la otra fuerza paralela a ellas, cuyo sentido es el de la mayor. Su módulo es la diferencia de los módulos y su punto de aplicación está fuera del segmento que las une y del lado mayor. Se calcula gráficamente como se indica en la figura de la izquierda, siguiendo los mismos pasos que en el caso anterior. Para calcular, chicos, para calcular analíticamente el punto de aplicación de la fuerza resultante, tendremos en cuenta que la fuerza uno o A o Li es igual a la fuerza 2 o B, donde A y B son los puntos de aplicación de las dos fuerzas. Veamos un pequeño ejemplo. Dos niñas ejercen una fuerza paralela de 30 newtons y de 10 newtons en los extremos de la varilla de la madera de 60 metros. Calculamos la fuerza resultante considerando que ambas fuerzas tienen el mismo sentido, el mismo y sentido contrario, perdón. La comprensión nos pide determinar el valor, la dirección y el sentido y el punto de aplicación de la resultante de dos fuerzas. En el caso de estas que tengan el mismo sentido y en el caso de que sean de sentido contrario, representamos gráficamente ambos casos para nosotros poder imaginarnos. ¿Por qué representamos, chicos? Que la física también se trata de imaginación, se trata de imaginarme la situación en la que estoy pasando para saber qué va a pasar. Por ejemplo, si en este caso las dos niñas tienen una fuerza paralela de 30 y de 10 newtons para una varilla de madera, lo que ocasionará es una especie de sentido, punto y aplicación donde las fuerzas se dirigen. Entonces, en el caso de que tengan el mismo sentido y en el caso de que sean de sentido contrario, pues tenemos que verificar con qué, con una gráfica. Los datos primerito es que la fuerza A es de 30 newtons, la fuerza B de 10 newtons y A y B es igual a 60 centímetros, que es 0,6 metros, porque yo los pasé de 60 centímetros a metros. Tenemos la primera niña, la segunda niña y lo mismo acá, ¿no? Primera, segunda, la fuerza neta de este lado, tenemos los 0,60 metros y en su total la fuerza neta cuando es A y B. La solución es que si la fuerza tiene en el mismo sentido, el mismo módulo de la fuerza resultante será que 30 newtons más 10 newtons serían 40 newtons en total. Eso sería la fuerza total que nos habían indicado aquí.
Si llamamos X a la distancia entre la fuerza de 30 newtons y el punto de aplicación, entonces la posición de este cálculo será de la siguiente manera. La fuerza A es igual a la fuerza B, que nos da como resultado 30 por X es igual a 10 por 0,6 menos 10. Resolvemos la ecuación de X es igual a 0,15 metros, es igual a 15 centímetros. Si la fuerza tiene sentidos contrarios, el módulo de la fuerza resultante será que 30 newtons es menos 10 newtons. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es que se anulan, chicos, sino que simplemente se restan. Entonces sería en total 20 newtons. Su punto de aplicación se determina de la siguiente manera. La fuerza A en el punto 0A es igual a la fuerza B 0B. 30 por X es igual a 10 por 0,6 más X. Resolvemos la ecuación. X es igual a 0,30 metros, que me da como resultado 30 centímetros. La comprobación es que cuando ambas fuerzas tienen el mismo sentido, el punto de aplicación de la resultante está entre los puntos de aplicación de ambas y a 15 centímetros de la fuerza de 30 newtons. Cuando los sentidos son opuestos, el punto de aplicación estará a 30 centímetros de la fuerza de 30 newtons y a 90 centímetros de la fuerza de 10 newtons. Ese es el punto de comprobación, ¿no? Que en una disminuye y en la otra aumenta. Cuando existe una ayuda, porque eso es una ayuda de un punto a otro punto, pues existe una meta específica. Pero cuando existe una minoría, quiere decir que van al contrario. Los tres momentos de la fuerza, ¿no? Para que el volante gire, debe ejercer una fuerza sobre él, pero ¿es suficiente esta condición? La fuerza debe aplicarse a una cierta distancia del eje de giro, pues en caso contrario no girará. El momento de una fuerza es la magnitud vectorial responsable del giro de un cuerpo. Imaginemos que queremos abrir una puerta empujando por el pomo con una cierta fuerza. Es bien sabido que la puerta se abre con mayor facilidad cuando mayor sea la fuerza, perdón, y cuando más lejano se encuentre el pomo de su eje de giro. La línea que pasa a través de las bisagras, el momento de una fuerza respecto a un punto, es una magnitud vectorial cuyas características son las siguientes. Ya, en el caso de aquí es, por ejemplo, el pomo, y esto me ayuda a que la puerta se abra y se cierre. Entonces, este va a ser mi punto de equilibrio tanto de la una como de la otra. Y eso va a ejercer que una fuerza específica en este cuerpo. Su módulo o valor depende de la fuerza que aplique en esta situación y de la distancia entre el punto cero y la línea de acción de la fuerza. Análogamente, del módulo del vector de posición del origen de la fuerza respecto al punto cero y del ángulo que forma este vector en la línea de acción de la fuerza, que sería módulo es igual a la fuerza por la dirección. Módulo es igual a la fuerza del radio por el seno del ángulo. Su unidad en el sistema internacional es el newton por metro. Su dirección es perpendicular al plano formado por el vector de posición y la fuerza. Y su sentido viene determinado por la regla del sacacorchos, es decir, por el sentido de avance de un tornillo o sacacorchos que gira dentro del vector de posición hacia la fuerza coincidiendo el origen de ambos vectores. Por el camino más corto, así el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj. El momento será positivo si es que es contrario, y si el giro está a favor de las agujas del reloj, será negativo. En el ejemplo mencionado, los dos posibles sentidos del momento que corresponden con los dos posibles sentidos de apertura de la puerta. El momento de una fuerza de respecto al punto contenido en su línea de acción es nulo, pues en tal caso es de cero, ¿no? Volviendo al ejemplo, la puerta no se abrirá si empujamos sobre un punto ejercido el eje de las dos bisagras. Veamos un pequeño ejemplo, ¿ya? Un mecánico de Fórmula 1 aprieta una tuerca con una llave inglesa de 20 centímetros de longitud, ejercida una fuerza de 100 newtons, desde donde debe sujetarla para que le sea más sencillo apretarla. ¿Qué, qué ángulo deberá formar dicha fuerza con el eje de la llave?
calculando el momento de la fuerza cuando se cumplen los dos supuestos anteriores. La comprensión es que la tuerca gira porque la llave inglesa ejerce un momento sobre ella. Este depende de la distancia entre el extremo de la llave inglesa y de la tuerca, de la fuerza ejercida y del ángulo que forman las fuerzas y el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto a la tuerca. Los datos es que la fuerza es igual a 100 newtons, el radio es de 20 centímetros y es igual a 0,20 pasándole a metros. Más o menos sería de esta manera como se grafica. La resolución es que para el momento en que la fuerza sea máximo, el ángulo debe ser de 90 grados y debemos sujetar las llaves inglesas desde su extremo para que la distancia del giro sea máxima tal y como se indica en la imagen. Cuando se cumplan ambas condiciones, entonces el momento será que en este caso, es igual a la fuerza del radio por el seno del ángulo, que es igual a 100 newtons por 0,20 metros por el seno del ángulo, que me da como resultado 20 newtons por metro. ¿Cómo resuelvo esto? Primero el seno del ángulo, multiplico 100 por 0,20 y multiplico por el resultado que me sale aquí y sale como 20 newtons por metro. La comprobación es que para cualquier otra distancia o ángulo, al momento de la fuerza sería menor que el valor antes de lo calculado y resultaría más complicado apretar la tuerca. Este resultado está conforme con nuestra experiencia cotidiana. El par de fuerzas. Cuando queremos hacer girar un volante, un sacacorchos, la tapa de un frasco o la manilla de la bicicleta, aplicamos un par de fuerzas de la misma intensidad paralelas y de sentido contrario. Un par de fuerzas es un conjunto de dos fuerzas paralelas de igual valor y de sentido contrario. El efecto conjunto de ambas es el provocar el giro del cuerpo sobre el que tienen que actuar para poder abrirlas. Es lo que les comentaba. Por ejemplo, tengo aquí una tapa, pues lo que voy a hacer es mi fuerza para abrirla, ¿ya? Aplico dos par de fuerzas. Así pues, el par de fuerzas es una aplicación del concepto del momento de la fuerza con respecto al punto. Entonces, para estudiar en el apartado anterior, observa el volante que aparece en la imagen de la izquierda. Sobre él se ejercen dos fuerzas de igual valor y de sentido contrario. Si consideramos que los puntos de aplicación de ambas fuerzas se encuentran en los extremos del diámetro del volante, veremos que los momentos de los dos tendrán características iguales. Su módulo del valor depende del radio del volante y del valor de la fuerza. Por ejemplo, tenemos módulos de igual a fuerza por el radio por el seno del ángulo de 90 grados, iguales a la fuerza por radio. Su dirección es perpendicular al plano del volante. Su sentido viene determinado por el avance de un sacacorchos al girar un vector de posición sobre la fuerza. Si el giro es el de las agujas del reloj, el momento será negativo, y si el giro es del contrario, pues igual, de igual manera como el anterior, el momento será positivo. Observa que los dos posibles sentidos de giro de volante se corresponden con los signos del momento. El valor total del momento al tener ambos al mismo sentido será el módulo es igual a 2 por fuerza por radio. Para las fuerzas sobre un volante y su momento, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Las dos aplicaciones de la fuerza se dan de este lado para poderla girar del lado contrario. Este resultado nos indica que los efectos de las ambas fuerzas se suman. Esto es original, un giro de mayor intensidad que le ocasionaría con cada fuerza por separado. 6. La etapa de un bote de mermelada tiene un diámetro de 15 centímetros. Para poder abrirla, el envase necesita apretar la tapa y ejercer sendas fuerzas de 50 newtons con dos dedos. Calcula el momento de par de fuerzas aplicado. Observa con la imagen que para abrir la tapa del bote hay que aplicar un par de fuerzas cuyo momento depende del valor de la fuerza ejercida y del radio del bote de la mermelada. Los datos es que tengo la fuerza de 50 newtons, el radio es igual a 7,5 centímetros, que pasándole a metros me da 0,075. La resolución es que aplicamos la expresión que nos permite calcular el momento del par de fuerzas. Por ejemplo, tenemos un módulo de 2 por fuerza por radio, que es igual a 2 por 50 newtons por 0,75 metros, que nos da igual a 7,5 newtons por metro. Lo mismo que les comentaba la anterior vez, tengo que multiplicar cada uno. Si el par de fuerzas ejercidas sobre la tapa del bote es menor que el que acabamos de calcular, entonces la tapa no podrá abrirse. El valor del par de fuerzas es pequeño, por lo que las fuerzas ejercidas como el tamaño de la tapa del bote. Ya es lo que yo les acababa de hacer aquí, pues es el mismo, ¿no? De esta manera, pasa de eso, tengo una fuerza, tengo otra fuerza y lo que hago es abrir para yo poder abrir mi tapa. Es lo que nos está diciendo que esa es la fuerza, chicos.
Tengo el equilibrio, ¿ya? Si miramos a nuestro alrededor, nos encontramos con multitud de estructuras que están en equilibrio. Así pues, los puentes, los vigas y los pilares de los edificios, las grúas, muestran la importancia física del concepto de equilibrio. Un objeto está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o en movimiento con velocidad constante. ¿Qué quiere? Va a decir que la velocidad constante no va a cambiar. Esta velocidad no cambia, va a ser igual. Dos tipos de equilibrio. De acuerdo con la definición anterior, podemos identificar tres tipos de equilibrio. El equilibrio estático, el equilibrio cinético y el equilibrio rotacional. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Lo que es el estático es cuando tomamos dos puntos, están en reposo y permanecen en ese estado. Por ejemplo, este caso, ¿no? Tenemos un objeto que se encuentra en equilibrio estático trasladar, cuya velocidad lineal es constante. Ese módulo dirección en sentido distinto de cero. Un ejemplo es del auto que avanza con la velocidad constante en línea recta con un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos el equilibrio estático, que nos dice que la viga no cede al momento del peso de la lámpara porque la pared ejerce la fuerza necesaria para quedarse en la misma posición. En lo que es el equilibrio también estático es la tabla de reposo sobre una mesa. Eso también es un equilibrio estático, lo que nosotros tenemos en nuestra mesa que nos quedamos así. Eso es un equilibrio estático. La computadora, por ejemplo, en este caso, tengo un equilibrio estático. Si en el objeto es capaz de girar, diremos que se encuentra en un equilibrio rotacional cuya cuando gira con velocidad angular constante, aunque sobre él actúen unas varias fuerzas. Un ejemplo es el tío vivo que gira con movimiento circular uniforme. Las condiciones de desequilibrio son varias. Sabemos que las acciones de uno o varias fuerzas sobre un cuerpo en reposo pueden provocar el desplazamiento y del giro de este, ¿no? Así podemos afirmar que un cuerpo podrá comenzar a trasladarse cuando existe una fuerza resultante neta sobre él, o un cuerpo podrá comenzar a girar cuando exista un momento de fuerza neto sobre él. Podemos concluir diciendo que un cuerpo se encuentra en equilibrio si la resultante del sistema de fuerzas y el momento resultante del sistema de fuerzas que actúan sobre él son nulos, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Realiza el siguiente montaje experimental, una botella de agua de 1 litro, cuyo peso es de 9,8 newtons, que cuelga de dos diámetros iguales, perpendiculares entre sí y que forman un ángulo de 45 grados con la horizontal. Determina numérica y experimentalmente la fuerza que soporta cada una. La compresión es que para que la botella se encuentre en reposo, la resultante de la fuerza ejercida por los diámetros debe ser igual a su peso. Entonces debe tener un equilibrio. Los datos desde el peso de 9,8 newtons y el ángulo de 45 grados. ¿Qué aplico aquí? La fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Esta es nuestra formulita del peso. Y lo que hago es de reemplazar en la fórmula. Recuerden que yo primero tengo que resolver lo que son los cosenos y los senos para después aplicar lo demás. En el caso me sale 6,9 newtons de fuerza. Para calcular la fuerza Y hemos utilizado el coseno del ángulo de forma F y FY. Si realizamos el montaje experimental, comprobarás que ambos diámetros marcan el mismo valor de la fuerza cuando se cuelga de ellos con el cuerpo. Las leyes de la dinámica. La dinámica explica las causas que provocan los movimientos que se basan en tres leyes establecidas por Newton en 1687. En su obra principal, Matemáticas de Filosofía Natural, por lo que también se las conoce como leyes de Newton. La Tierra no es un sistema de referencia inercial, puesto que gira alrededor del Sol y sobre sí misma. Está sometida a movimientos acelerados. Aún así, a menudo es posible considerar que sí lo es sin incurrir con errores apreciables. La masa de la propiedad general de los cuerpos que presentan su resistencia o altera su estado de reposo o de movimiento. Las leyes de la dinámica son estrictamente válidas en el sistema de referencia inercial. Explica perfectamente el movimiento de cualquier objeto, siempre y cuando el observador se encuentre en reposo o se mueva en línea recta y con velocidad constante. Cuando un sistema de referencia se encuentra en un reposo o se mueve en línea recta y con velocidad constante, entonces se trata de un sistema de referencia inercial. Podemos imaginar como un sistema no sometido o interaccionado con el resto del universo. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton también se denomina ley de la inercia. Sabemos que por experiencia, que para que el balón de reposo
salga del reposo, se ponga en movimiento, debemos de aplicar una fuerza sobre él. Del mismo modo, si el balón se mueve con velocidad constante, es preciso aplicar una fuerza para que se detenga. Es como un columpio. Ya, el mismo ejemplo. Estoy en un parque con mi hija, hijo, sobrino, lo que sea, y yo para que ese columpio se mueva, tengo que aplicar una fuerza específica, pero para que se pare tengo que aplicar la misma fuerza. Lo mismo pasa con un balón, por ejemplo, yo lanzo un balón a la otra persona y la otra persona tiene que retenerlo con una fuerza específica. La inercia es la tendencia natural de los objetos permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Todo el cuerpo permanece en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que actúe sobre él alguna fuerza resultante. ¿Quién fue Isaac Newton? Newton nació en Inglaterra en 1642-1727. Era un niño tímido y enfermizo que no destacaba por sus estudios. Tras la escuela ingresó en el Trinity College de Universidad de Cambridge. A la edad de 18 años, con 26 años fue nombrado profesor y con 30 ya era el miembro Royal Society de Londres. Buenas tardes. Era una persona distraída, poco agradable y celosa de sus descubrimientos, lo cual le provocó varias disposiciones de científicos de la época. Hooke, Levins, Hungis y algunos más. La comprobación experimental directa de esta ley es irrealizable. En la práctica, ser enunciada como postulado se trata de una idealización que se obtenía por la abstracción de la observación y de la experimentación, pues ningún objeto real está libre de la influencia de otro objeto o del entorno. Por ejemplo, ningún cuerpo puede mantenerse en movimiento rectilíneo uniforme si no es por la acción de una fuerza. O sea, todo movimiento empieza por la situación de ejercer una fuerza específica en el móvil. Uno de los ejemplos de la primera del Newton de la vida cotidiana que ya les había comentado dos, es el ascensor o el autobús. En el ascensor, el momento en el que comienza a moverse hacia arriba, sentimos una fuerza sensorial sobre los pies, pues tenemos tendencia o inercia, es a permanecer en reposo, estado inalterado. En el autobús, cuando arranca, nos sentimos desplazados hacia atrás y cuando frena hacia adelante. En ambos casos se pueden manifestar la tendencia o permanecer en nuestro estado de reposo o de movimiento uniforme. Ya, la segunda ley de Newton se llama ley de la dinámica. Describe lo que ocurre en un cuerpo cuando actúa sobre una fuerza. Para comprenderla debemos introducir una nueva magnitud física en el momento lineal. El momento lineal es que una magnitud física que se considera tanto la masa del objeto como de la velocidad. Ya es como, por ejemplo, dependiendo de la masa, yo voy a obtener una velocidad específica. La magnitud recibe como el nombre de momento lineal, cantidad de movimiento o ímpetu. El momento lineal de un cuerpo es una magnitud vectorial que es directamente proporcional a su masa o a su velocidad. Varias partículas de distintas masas, masa 1, 2, 3, 4, tendrán la misma cantidad de movimiento si su velocidad respectiva es 1, 2, 3, 4 igual. Son diferentes y se verifican que la masa 1 por velocidad 1 es igual a la masa 2 por velocidad 2, la masa 3 es igual a la velocidad 3 y así va sucesivamente, chicos. De acuerdo con esta definición, el momento lineal de un cuerpo de masa que se desplaza con una velocidad y se calcula de la siguiente manera. Peso es igual a masa por velocidad. El momento lineal y la velocidad tienen la misma dirección y sentido tangente o trayectoria. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por masa por segundo a la menos uno. El enunciado de la segunda ley de Newton establece que la acción de una fuerza neta sobre un cuerpo de la masa dará lugar a la variación del tiempo de su momento lineal. Toda fuerza neta resultante ejercida sobre un cuerpo provoca en una variación temporal de su movimiento lineal. Matemática es la ley que expresa del modo que el peso es igual, perdón, el peso sobre el tiempo es igual a la fuerza neta, ¿ya? Donde hemos considerado que la masa del cuerpo permanece constante. Se define en Newton como la fuerza que ejerce sobre un cuerpo de 1 kilogramo, provoca que comience a moverse con una aceleración de 1 metro por segundo a la menos 2. Si el cuerpo es parte del reposo, se moverá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la dirección y sentido de la fuerza resultante sobre él. Tenemos aquí un pequeño ejemplo con una fórmula. ¿Cuáles son los datos? Tenemos los datos específicos y nos dice que en la publicidad de un auto de 1000 kilogramos se afirma que capaz de alcanzar una velocidad de 108 kilómetros por hora a la menos uno en 10 segundos, partiendo del reposo, ¿qué fuerza debe ejercer el motor? Primero,
No me dice que partiendo del reposo. Esto quiere decir que tiene una fuerza inicial eh, de cero. Permítame un minutito, por favor. Ya, chicos, mil disculpas. Tenemos un pequeño ejemplo de esto y nos dice que primero tenemos partiendo desde la velocidad de reposo. Esto quiere decir que yo aquí tengo el cero. Cuando a mí me dicen que está en reposo, tengo una velocidad inicial de cero. De ahí me dice que la publicidad alcanza, primero tengo masa aquí. Ya tengo masa, tengo la velocidad es de 108 kilómetros por hora a la menos uno, tengo una velocidad número 2. Tengo el tiempo que son 10 segundos y tengo que transformar todo esto ¿a qué? En metros por segundo, porque tengo kilómetros. Esto me sale 30 metros por segundo a la menos uno, ¿no? Aquí ya está todo. Datos en masa y todo eso lo que hemos encontrado en este caso de aquí. La resolución es que calculamos la aceleración considerando que el auto sigue en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, tenemos una fórmula inicial, que es la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, que al momento de yo encontrar mi aceleración tengo que despejar. Entonces sería aceleración es igual a velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo. Voy a reemplazar en mi fórmula y me dice 30 metros por segundo a la menos uno sobre 10 segundos. Al momento de dividir 30 para 10 me sale a 3 metros por segundo a la menos 2. Y si aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica, tendremos que, en este caso es masa por aceleración. Ojo con eso, fuerza es igual a masa por aceleración. Masa es 1000 kilogramos por 3 metros por segundo a la menos 2, que es la aceleración que habíamos encontrado aquí, y es igual a 3 por 10 a la menos 3 newtons. El valor obtenido por la fuerza es razonable, así que como la aceleración, vamos a seguir la conservación del momento lineal. De la segunda ley de Newton podemos deducir uno de los principios de conservación más importantes y generales de la física. El principio de conservación del momento lineal establece que si sobre un objeto o sistema no actúa ninguna fuerza externa, neta o resultante, su momento lineal permanecerá constante. En el caso de un sistema de dos partículas, la conservación del momento lineal se expresa de la siguiente manera donde la velocidad inicial de las partículas, sus velocidades finales. Si un objeto o un sistema no actúa en ninguna fuerza externa neto resultante, su momento lineal permanecerá constante. En efecto, la fuerza neta es igual a que a peso sobre tiempo, que es igual a cero. Este principio tiene una gran aplicabilidad en muchas áreas de la física. Así, por ejemplo, es utilizado en grandes aceleraciones de partículas estudiando las colisiones entre estas donde se den todo aparte de un momento lineal, unas a otras, mientras el otro total se mantiene constante, como se observa también en los choques entre las bolas de la billar. El impulso mecánico, magnitud física que relaciona la fuerza neta que se ejerce sobre una partícula con el tiempo que está actuando. Se deduce de la segunda ley de Newton de la siguiente manera. El impulso mecánico comunicado a una partícula se emplea en un modificar su momento lineal. Su unidad en el sistema internacional es el newton por segundo o el kilogramo por metro por segundo a la menos uno. El impulso es un útil en aquellos casos en los que la fuerza intensa actúa durante un tiempo muy corto sobre una partícula. Por ejemplo, el golpeo de una raqueta o la pelota de tenis. Tenemos la fuerza de eso sobre el tiempo. O también, momento inercial es igual a la fuerza por el tiempo. Un pez, tengo un ejemplo, un pez de 600 kilogramos se desplaza a 0,4 metros por segundo a la menos uno,
cuando se traga a otro pez de 250 gramos que se mueve con la misma dirección y el mismo sentido. Contrario, a 1,60 metros por segundo a la menos uno. ¿Qué velocidad tendrá el pez grande justo cuando después de engullir al pequeño? La comprensión. En el momento que el pez grande se come al chico, tiene un lugar de colisión entre dos cuerpos donde no interviene fuerza externa alguna, por lo que el momento lineal permanece que constante, no va a cambiar. Después del choque, la masa total que se desplaza será la suma de las masas de ambos peces. La masa uno es de 600 kilogramos, que era del pez más grande, la masa 2 del pez pequeño es 250, bueno, en este caso es 0,250 kilogramos, el peso uno es de 0,4 y metros por segundo a la menos uno y la velocidad 2 es igual a menos 1,60 y masa por segundo a la menos uno. La resolución es que en el momento inercial lineal ante el choque será la suma de los momentos lineales de ambos pesos. Por ejemplo, 6.000 por 0,4 menos 0,250 por 1,60. Entonces, primero tengo que resolver esto y después de restar. Al momento de restar me sale 2 kilogramos por metro por segundo a la menos uno. Después del choque, el momento lineal será masa uno más masa 2, que velocidad es igual a 6,250 kilogramos por B. El pez grande se moverá a 0,32 metros por segundo a la menos uno en el mismo sentido que lo hacía. Este resultado es lógico, pues en la colisión pierde parte de su cantidad de movimiento y por tanto de su velocidad. El impulso mecánico es la fuerza ejercida sobre la pelota provocada en algún momento lineal. Eso es con respecto al día de hoy, chicos. Espero que se encuentren súper bien, que les vaya súper bien, que se estén preparando de a poco, que puedan observar cada clase que se les está dando y nos estaríamos viendo la próxima clase, chicos, esperando que les haya servido, que les haya gustado la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo la próxima clase. Nos veríamos. Chao, chicos.